anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Ya. Muy buenas noches, queridos televidentes. De nuevo nos reencontramos a través de su canal. Y esta noche tendremos un tema muy importante para que nuestra vida espiritual tenga un crecimiento y seamos mejores siervos de Dios. Antes de iniciar nuestro tema de esta noche, quisiera invitarlos para que busquemos al Señor en oración. Oramos. Amante y bendito Padre, que moras en los cielos, es con gratitud que venimos delante de tu divina presencia para anhelar, Señor, un abrazo cariñoso de tu parte, para que tu Santo Espíritu nos acompañe a la exposición de este tema. Dirígenos, Señor, al estudiar tu sagrada y santa palabra, que los televidentes puedan aprovechar al máximo los conocimientos impartidos y las enseñanzas que van a ser presentadas. Gracias, Señor, por el don maravilloso de la vida eterna ofrecido en la persona de Cristo Jesús, porque en su sagrado y bendito nombre pedimos y agradecemos. Amén. Muchísimas gracias. El tema de esta noche, disposición a cambiar y a crecer. Y para eso iniciamos con un texto del apóstol Santiago que está en el capítulo 4, versículos 6 y 7. El apóstol Santiago nos muestra cómo iniciar estos cambios. Y dice la palabra de Dios, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es con relación a lo que dice el apóstol Santiago. Antes del Pentecostés, los discípulos tenían necesidades espirituales muy importantes, pero aún así no comprendían el plan de Dios, ni mucho menos entendían bien la misión de Jesús. ¿Cuál era realmente por qué Jesús estaba aquí en la tierra? Caminaban con Él, conversaban con Él, recibían toda la orientación celestial de parte de los labios de Jesús, pero estaban dudosos, no había una seguridad cuál era la verdadera misión de Jesús para este planeta. Pero después de ser conmovidos por la gracia divina, el amor de Cristo quebrantó sus corazones y luego experimentaron un reavivamiento y una reforma. ¿Qué es lo que has experimentado tú cuando Jesús ha llegado a tu vida y has conocido su palabra? ¿Qué es lo que Jesús es para ti? ¿Cómo ha sido tu conversión? ¿Qué experiencias has tenido con Jesús? Y por supuesto, ¿cómo ha sido tu vida a partir de haber encontrado a Jesús? Podría ser que hubo un despertar y anhelos profundos de querer estar más cerca de Dios. Precisamente esa fue una de las cosas que los discípulos hicieron. Cuando ellos sintieron y tuvieron el despertar espiritual por la gracia divina, sintieron el impulso de estar más cerca de Dios
y fueron impulsados, por supuesto, por el Espíritu Santo. Ahora, nosotros como humanos, ya en este tiempo que nos ha tocado vivir y hemos llegado al conocimiento de la verdad, Jesús ha llegado a nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo por Cristo? La Reforma nos llama a crecer y a cambiar y nos invita a avanzar más allá de lo espiritual y no quedarnos como enanos espirituales. Muchas personas llegan al Señor y aún quieren tomar quizá leche y no alimento sólido. Pasan un año, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser más. Y aún envejecen dentro del campo del seno de la iglesia. Pero aún no ha habido un crecimiento espiritual. Siguen enanos espirituales. Eso no es el plan de Dios. Repito, la Reforma nos invita a hacer cambios. Para tener logros espirituales requerimos tener cambios radicales. Y permitamos que el Espíritu Santo nos dé poder para hacer los cambios. No lo podemos hacer solos, absolutamente. Cambios que sean necesarios a fin de vivir en obediencia a la voluntad de Dios. En esta ocasión veremos algunos ejemplos y examinaremos vidas de creyentes del Nuevo Testamento que vieron un crecimiento y un cambio en su experiencia espiritual. Mientras los discípulos anduvieron con Jesús, mostraron crecimiento espiritual constante. Pero antes de caminar con el Maestro, por supuesto, sus actitudes y acciones no reflejaban el carácter de Jesús. Distaban mucho de tener esa gracia y esa dulzura y ese amor de Jesús. Pero cuando vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 9, verso 51 hasta el 56, más que todo leamos 51 y 52. Aquí vemos revelado el pensamiento de Santiago y Juan, que le llamaban los hijos del trueno. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Luego sigamos leyendo. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Luego el siguiente, el 55. Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hasta ahí lo dejamos. Santiago y Juan tenían serios defectos de carácter. No estaban preparados para representar el amor de Cristo al mundo. Absolutamente. Tenían muchos problemas de carácter. Pero yo quisiera dejar un poco a Juan y a Santiago y ver nuestras propias vidas. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Somos impulsivos? ¿Somos prestos a hablar sin pensar?
para ofender a la gente. En vez de atraerla a los pies de Cristo, algunas veces las rechazamos, las ahuyentamos por nuestra forma rápida de hablar y no pensar. El buen cristiano tiene que pensar primero para hablar, no hablar y luego pensar. Porque podemos arrastrar a la gente a la perdición y que no ganen la vida eterna. Y nuestra misión es traer almas a los pies de Cristo, no ahuyentar las almas. Y Santiago y Juan eran impulsivos, tenían tantos defectos de carácter que no estaban calificados para proclamar el mensaje de salvación a otros, brindándoles amor cristiano. Hay personas que cuando se trata con ellas, se hace contacto, usted les puede observar en su rostro que no reflejan la dulzura y el amor de Cristo que Él invita a que lo tengamos. Pero no obstante, a pesar de los serios defectos de carácter, Santiago y Juan anhelaban revelar el carácter de Jesús. De igual manera nosotros, aunque tengamos tantos defectos, muchos defectos tenemos, muchos errores. Ustedes y yo estoy seguro que anhelamos revelar el carácter de Jesús. Dios tenga misericordia a nosotros y nos impulse para que nos sometamos en humildad al Señor y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nos transforme en hombres y mujeres humildes al servicio de nuestro Señor. Estos hombres, Santiago y Juan, deseaban una transformación y una reforma en sus propias vidas. Después de la muerte de Jesús, aquí podemos ver ya los cambios que se desarrollaron. Y para eso vamos a ver ya cuando Juan escribe en la carta primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Allí podemos ver ya un Juan totalmente distinto. Y Juan reza así, primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Leamos el 3 y el 4 también. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan ahora nos escribe de una manera totalmente diferente. Un Juan transformado por la gracia del Señor. Nos presenta un cuadro totalmente diferente y nos invita a que guardemos los mandamientos de Dios. En algunos casos, es muy fácil desanimarse al ver un crecimiento espiritual lento, como si fuéramos un fracaso espiritual y que ya pronto corremos el riesgo de perder nuestra salvación. Y vemos que no crecemos espiritualmente, seguimos a la misma estatura. Pero hay una esperanza, yo tengo buenas noticias. Hay una esperanza que Cristo nos ofrece. ¿Qué promesas puedes reclamar
que te mostrarán que porque nunca debes renunciar. El hecho de que no haya un desarrollo o un crecimiento espiritual no quiere decir que vamos a renunciar a ser cristianos. Por el contrario, tenemos que persistir, porque el Señor nos dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Porque a pesar de nuestras fallas, podemos tener la seguridad de nuestra salvación por la gracia de Dios. No desmayemos, sigamos adelante, perseveremos en la fe, aunque nosotros tenemos el poder de elección. Y el cambio ocurre en el momento de la elección, cuando hemos elegido ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dios nunca forzará nuestra voluntad. Él la respeta y respeta nuestra libertad. Y déjeme decirle algo, ninguna persona está autorizada ni capacitada para quitarle la libertad a otro, porque el mismo Dios nos regala este don maravilloso de la libertad. Entonces nosotros tenemos y podemos elegir lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo impresiona nuestra mente, nos convence nuestros corazones y nos impulsa a hacer lo correcto. Pero elegir responder a su apelación es siempre y exclusivamente algo nuestro. Nunca el Espíritu Santo va a obligarnos a aceptar algo a la fuerza, ni mucho menos el Señor. Pero siempre tenemos que ser colaboradores con Dios para nuestro crecimiento. El apóstol Pablo nos dice en el libro de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 12 al 4, nos habla de algo muy importante, que nos tenemos que ocupar. Dice que nos tenemos que ocupar en nuestra salvación. Leamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí quiero recalcar dos aspectos. Cuando el Señor dice a través del apóstol Pablo que no solamente cuando Él estaba deberían de obedecer, sino cuando no lo estaba, y hace una invitación y dice, ocupaos en vuestra salvación. Quiere decir que nosotros, dentro del seno de la iglesia, nuestro trabajo espiritual tiene que ser ocupándonos siempre en nuestra salvación. Algunas personas dicen de una manera equivocada, yo no tengo que hacer absolutamente nada, Cristo lo hizo todo por mí. En cierto modo, tienen razón, pero si el Señor me acaba de decir a mí a través del apóstol Pablo, ocupados en vuestra salvación, quiere decir que yo tengo que colaborar con el Señor aún con mis debilidades. El esfuerzo humano unido al poder divino se vuelve omnipotente. Y esas promesas, a pesar de que fallamos, habrá un cambio. Habrá un cambio. No olvidemos esto. Dios no actuará sin la cooperación del hombre. Si nosotros no estamos dispuestos a cederle nuestra voluntad al Señor, no crea usted
que automáticamente se da la salvación. No. Si usted no está dispuesto a colaborar con el Señor, absolutamente malas noticias. Debemos de someternos para aceptar su gracia y estar dispuesto a ser un alumno en la escuela de Cristo todos los días de nuestra vida. Y la graduación será cuando Jesús venga por segunda vez. Y la reforma ocurre cuando elegimos entregarle a Dios cualquier cosa que el Espíritu Santo señale que no está en armonía con su voluntad. Si usted y yo no estamos dispuestos a someternos plenamente a la voluntad de Dios y estar dispuestos a abandonar toda cosa que estorbe nuestro camino al cielo, entonces nuestra vida cristiana se va a convertir en una vida mediocre, llena de sinsabores, abrumados, desesperados, preocupados, pero no vamos a ser cristianos felices. Y Dios quiere que seamos cristianos felices, que reflejemos el verdadero amor del Señor. Y saben, queridos hermanos y amigos, Dios no puede hacer algo. Dios no arrancará ningún pensamiento egoísta de nuestra mente. No nos quitará ningún mal hábito o malos hábitos que no sean saludables o ninguna indulgencia secreta. Somos nosotros los que tenemos que elegir romper con el demonio y romper los malos hábitos. No hay otra manera. Entonces, cuando hemos decidido, Dios viene a nuestro socorro y viene a rescatarnos. ¿Qué era lo malo en la actitud de Pedro antes de la cruz? Leamos Mateo 26, 31 hasta el 33. Vamos a ver otro discípulo. Y leamos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Veamos el 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué era lo malo en la actitud de Pedro antes de la cruz? Saben, hermanos y amigos, el carácter. El carácter de Pedro era impulsivo, lleno de soberbia. Tenía una mentalidad muy presta a hacer las cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Jesús. Pedro quiso enfrentar al maligno con sus propias fuerzas. Él intentó afrontar las tentaciones de Satanás con sus propios argumentos. ¿Para qué servía? ¿Quién era Pedro? Algunas veces nosotros actuamos como Pedro. Queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Queremos enfrentar al demonio con nuestras propias armas. Eso es ridículo. Nunca vamos a tener éxito. Y este era Pedro, lleno de un sentido inflado de confianza, tenía poca idea de la crisis que le venía. Tan solo en el patio del sumo sacerdote
y temblando por la pregunta de una sirvienta, Pedro negó a su Señor. ¿Cuántas veces tú y yo hemos negado a nuestro Señor? No en la forma de Pedro, quizá, de otra manera. ¿Cuántas veces hemos lastimado a nuestro Salvador con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, o por ser prestos para hablar lo que no debemos? No pensamos. Que conste, Jesús antes ya le había advertido cuando le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto a mí, hermanos, quizás tenemos que leer este texto de Mateo 26, capítulo 26, versos 69 hasta el 71. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús, el Galileo? Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Qué pena que Pedro haya insultado aún a su propio maestro. Así como Pedro, que necesitaba ver claramente y a la vez un cambio de actitud, necesitaba una reforma. Ustedes y yo podemos ser igual que Pedro. Hemos tenido quizás actitudes iguales o peores que Pedro, y todos estamos necesitados de ver claramente y pedirle al Señor perdón por estas faltas y pedirle al Señor un cambio de actitud, porque necesitamos una reforma. Tenemos el caso también de Tomás. Juan capítulo 20, verso 24 al 26. Tenemos otro ejemplo de otro discípulo, Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué lecciones podríamos nosotros obtener de esto, de la incredulidad de Tomás? Si yo pudiera meter mi mano en su costado, si yo pudiese tocar las manos agujeradas por los clavos, entonces yo creeré. Nuestra creencia en Dios no tiene que ser tangible. Nosotros tenemos que creer en Jesús como nuestro Creador, como nuestro sustentador y como nuestro Salvador, por fe. A mí no me interesa si Jesús es bajito de estatura, si es alto, si es guapo, si tiene la nariz así, asá, si tiene su porte de este modo. A mí me interesa que Jesús es mi Salvador y pronto vendrá con poder y gloria para
recoger a su pueblo. Y tanto Pedro como Tomás tenían algo en común. Se acercaron a la fe desde una perspectiva muy humana. Pedro puso su confianza en lo que él podía hacer con sus fuerzas, equivocado. Y Tomás en lo que él podía ver. Ambos tenían una cosa en común. ¿Cómo estás tú y cómo estoy yo? Dependían de su juicio humano tan deficiente. Pero después del Pentecostés, una diferencia muy marcada. Y un Pedro transformado predicó sin temor y 3,000 personas fueron bautizadas por la gracia de Dios. Ese es el poder del Señor. Transforma todo lo que somos. Somos como lo peor. Pero Dios quiere transformar nuestras vidas. Pedro se dio cuenta que realmente no tenía fuerzas para sanar a un paralítico, pero Jesús tenía todo el poder y el milagro ocurrió. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 3, versículos 2 y 4. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El 4. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Ahora el 5, por favor. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. No leemos todos los textos porque el tiempo nos apremia. Cuando las autoridades intentaron silenciar la voz de Pedro, Pedro proclamó, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros hemos sido llamados para predicar este bendito y sagrado evangelio. Y no podemos callar lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pedro ahora era un hombre transformado. También Tomás fue cambiado. Se cree que Tomás, se habla muy poco de Tomás, pero se cree que fue a la India a predicar el evangelio. Pero él sí, igual que Pedro, después del Pentecostés, fueron hombres completamente cambiados por la gracia de Dios. Pregunto, ¿a quién te pareces más en temperamento, a Pedro o a Tomás? ¿Qué puedes aprender de sus experiencias a fin de que no cometas errores similares? Esa pregunta queda para reflexionar. Ahora terminamos con vemos otro ejemplo del hijo pródigo. Lucas 15, 11 al 13. Leamos en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 13. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Nosotros somos los hijos pródigos. Hemos vivido en una vida que no corresponde a la voluntad de Dios, pero Jesús ha venido al rescate de nuestras vidas. Pero a nosotros nos toca elegir responder al Espíritu Santo para cambiar y crecer. Es la elección de abandonar todo lo que estorbe esa relación con Dios.
Y déjenme decirles algo, el pródigo no podía estar en el corral de los cerdos y en la mesa del Señor al mismo tiempo. No se puede. ¿Dónde estamos nosotros? Su mente, su corazón le decía que debía volver a su Padre. Nosotros también, si no hemos apartado de Dios, debemos de volver a que el Señor nos extienda sus brazos de amor. El hijo se alistó para volver y preparó un discurso para pedir perdón o para disculparse. No vamos a leer el discurso que preparó. Pero él dijo, iré a mi padre. Pero déjeme decirle algo. El padre siempre le propuso algo. Siempre lo interrumpió en su discurso. ¿Por qué? Porque al padre no le interesaba absolutamente nada cómo había vivido su hijo. Él quería que su hijo estuviera presente para abrazarlo, para darle amor, ponerle una túnica nueva, para decirle cuánto lo esperaba, cuánto lo amaba, cuánto tiempo nos ha esperado el Señor y nosotros hemos sido rebeldes. Y cuando llega, dice el padre, no le reprime nada, no le reclama nada, absolutamente. Simplemente dice, este es mi hijo, muerto era y ha revivido. En Cristo somos nuevas criaturas, pero la fe es muy necesaria. Y una de las ilustraciones más poderosas del poder de la fe se encuentra en el milagro del hombre junto al estanque de Betesda. El hombre estuvo allí durante 38 años y no tenía esperanza. Su vida estaba destinada a la invalidez, a la pobreza y al sufrimiento, hasta que aparece Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Es una pregunta un poquito extraña, ¿no? Pero extraña para nosotros. Pero la pregunta tenía doble consonancia. ¿Por qué esta pregunta? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Jesús no escuchó la excusa del hombre, ni la discutió. Sencillamente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si nosotros creemos en las promesas y si creemos que estamos perdonados, seremos limpios. Pero tenemos que creer. Y cuando hemos pedido perdón al Señor, tenga la seguridad, si usted lo ha hecho con sinceridad y con humildad, el Señor está dispuesto a perdonar los pecados. Pero tenemos que creer. No esperemos sentir que estamos sanos, mas di, lo creo, así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Dios es justo y lo que promete lo cumple. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, San Juan 15:5. Y ningún esfuerzo del hombre tiene validez. Los esfuerzos del hombre solo son absolutamente nada. Aquí lo leemos, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que unirnos a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra vida será una vida de servicio. Y tenemos una labor personal, una responsabilidad individual, una cuenta personal que rendir. Y es nuestra propia salvación la que está en juego y la que debemos asegurar, porque es un asunto de preocupación individual. La salvación no es colectiva. El bien que haga tu padre
te ayuda como consejo, pero no te salva. Tienes que tener una entrega y una identificación personal con Jesús todos los días de tu vida. La piedad y la obediencia de otros no nos salvarán, ni harán la obra que nosotros deberíamos de hacer. Sus esfuerzos nunca registrarán frente a nuestros nombres como esfuerzos nuestros. Dios nos ha dejado una obra a cada uno, y es de conducir las almas al conocimiento de la verdad. Pero la vida de piedad, la vida de santificación de un vecino, de un hermano de iglesia, de un familiar, no nos sirve a nosotros para nada. Nosotros tenemos una responsabilidad individual y no tener una religión de remiendos. A veces queremos tener una religión remendada, de remiendos. Absolutamente Cristo no la acepta, porque la religión de Cristo está hecha de una tela firme y no está agujerada, ni está despedazada, y no tiene hilos humanos. Cristo no necesita en el tejido de su tela fuerte la intervención humana. Cristo tiene controversia con los remiendos de la vida espiritual. Por eso en Apocalipsis 21:5 nos dice, Jesús declara, he aquí yo hago todas las cosas. Y leamos, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quitemos todos los remiendos de nuestra vida y dejemos que el Señor nos haga personas nuevas para compartir este bendito y sagrado evangelio a toda persona que podamos tener contacto. Porque el Señor Jesús nos dice, velad y orad y trabajad. Este es el santo y seña de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero cristiano. Si en el libro del cielo pudiera ser abierto delante de nosotros, nos asombraríamos grandemente ante la gran proporción de cristianos profesos que realmente no contribuyen con nada a la edificación del reino de Dios. El siervo perezoso no fue condenado por lo que había hecho, sino por lo que había dejado de hacer. En la obra de Dios no hay mayor enemigo, más peligroso. Ustedes dicen, tenemos un enemigo muy fuerte, muy poderoso, el demonio. Por supuesto que lo es. Pero yo digo que dentro de la iglesia tenemos un enemigo. Y se oye muy duro, lamento, pero es la verdad. Hay un enemigo muy peligroso que es el cristiano indolente. Porque un profano declarado hace menos daño porque no engaña a nadie. Él es tal como es. Y a veces nos convertimos en piedras de tropiezo para gente que quiere alcanzar la salvación. Yo quisiera tener una ilustración final. Cuando se hizo el templo judío, se hizo con piedras labradas y cada piedra iba a tener una función. Por supuesto, era una piedra apropiada para ocupar un lugar en el templo. Era labrada, era pulida y probada antes de ser llevadas a Jerusalén, al lugar donde se iba a levantar el templo. Esto representa el templo espiritual de Dios, que es nuestra iglesia. Esta es la lección que sacamos de acá. Cada uno de nosotros hemos sido piedras rústicas
sacadas de las canteras del mundo, de la perdición, para que estas piedras sean llevadas por el Espíritu Santo al lugar que corresponde para la edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene que ser pulido, tiene que ser probado para poder ocupar un lugar en la iglesia y así levantar el templo como se hizo el templo grandioso de Salomón. Ahora, en esta construcción del templo, que es nuestra iglesia espiritual, no se puede ocupar un material barato. El templo se construyó con lo más caro que había en ese entonces. Y Dios quiere capacitarnos para formar parte de esta iglesia. Pero quiere que seamos unas piedras brillantes. Una piedra que no brilla carece de valor, porque está opaca, no tiene brillo. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Lo que constituye el valor de nuestra iglesia no son piedras muertas y sin lustre, sino piedras vivas. Hombres y mujeres que estén dispuestos a velar, a orar y a trabajar por las almas. Hombres y mujeres que estén dispuestos a abandonar todo obstáculo que se presente, que impida brillar. Cristo quiere que este templo que estamos formando como iglesia sea una iglesia que se capten los brillos, que la gente vea los rayos, los brillos de esa piedra, pero no de la piedra que somos nosotros, sino que, déjeme decirle algo, nosotros debemos reflejar el brillo de la piedra principal, de la piedra angular que es Cristo. No brillar con nuestro propio brillo. Cristo quiere capacitarnos, quiere habilitarnos para usarnos en su ministerio. Pero tenemos que salir de nuestra comodidad, quizás salir de nuestro despacho, quizás salir de nuestros escritorios y tener pasión por las almas, anhelar ver a esa persona que es su pariente, que es su hijo, que es su madre, que es su hermano, que es su vecino, que es su compañero de trabajo, anhelar verlo en las mansiones celestiales, sentir gozo cuando esa persona acepta estudiar la palabra. Y para terminar, yo quisiera decirles que para lograr esto tenemos que establecer nexos con la gente, contactos permanentes con las personas, ganar nuestra lealtad, su lealtad, y unirnos en torno a la misión que Jesús nos ha encomendado. Crear un sentimiento de colaboración y compromiso. Algunas personas no les gusta el compromiso, le temen al compromiso. Déjenme decirles algo. Si usted se compromete para servir en un ministerio dentro del seno de la iglesia, usted es privilegiado, usted ha sido honrado por el Señor. Acéptelo y trabaje arduamente por ese ministerio. La bendición del cielo estará siempre con usted.
y usted será un testimonio viviente para la humanidad. Arme su equipo, un equipo de trabajo para efectuar los trabajos difíciles o fáciles, pero si son delegados en una responsabilidad que las autoridades de nuestra iglesia nos dan, tenemos que someternos en humildad para poder cumplir con esta misión. Habrán guerras, habrán conflictos, hay gente que no estará de acuerdo, quizás le hagan un poco complicada la vida, pero Jesús nunca dijo que iba a ser tan fácil. Es más, Jesús mencionó que Él no venía a traer paz, sino espada. Hay que establecer y respetar los valores de las personas para que éstas se movilicen a seguir a Jesús. Para eso quiero enfocarme y que usted ponga mucha atención en esto final. Tratemos con dulzura y con mucho amor a las personas, sea quien sea, así como Cristo las trataría. Y nunca maltratemos a la gente de ninguna manera, ni siquiera que nos pase por la mente, porque nunca sabemos cuándo esa persona, usted hará amistad con ella y la invitará para que siga a Jesús. Apresurémonos despacio. El retraso puede ser su ruina, pero tómese su tiempo. Y así no dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. El Señor nos invita en esta noche para que unamos nuestras fuerzas y unamos nuestros talentos para servir al Señor. Al final de cuentas, es todo del hombre. Hacer la voluntad del Señor. Que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos dé paz en nuestro corazón, que nos dé sabiduría y que valor y buena voluntad para así tomar por las almas. Buenas noches. Cristo muy pronto